Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Y tengo aquí un gran invitado, él es Saúl Bizcocho. ¿Cómo estás, amigo? Hey, ¿qué onda? Aquí muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien también, gracias. Y hoy tenemos un tema que está bastante interesante. Y que Temazo. ¿Cuál es el tema y por qué este tema? Cuéntame. El tema de hoy es Marilyn Manson. Y muchos dirán, ¿por qué Marilyn Manson? Porque Marilyn Manson es el showman, el shockman, y tiene mucho de dónde sacarle, porque hay unos mitos horribles y totalmente sin pies ni cabeza alrededor de él, y él hace un chingo de cosas que la gente no sabe. Entonces, por eso ese tema, querido público. Muy bien, perfecto. Y de hecho yo creo que tiene que ver como en general, ¿no? Predisposición que hay hacia el género tal cual, hacia el rock, ¿no? Desde que inició. La estética de Marilyn Manson, para ti, ¿cómo viene a romper? O sea, ¿cómo es que genera tanto ruido? Ok, bueno, a nadie le interesa quién es Brian J. Warner, que es el nombre original de Marilyn Manson. A todos nos interesa qué pasó en 1994 cuando aparece una banda que se llama Marilyn Manson and the Spooky Kids con su disco American Family Primer. Y vaya, ya tenía un referente de Kiss que salían demasiado extravagantes, con unos maquillajes de fantasía. Cuando sale la banda de Kiss en los 80s, más o menos, finales de los 70s, 80s, todos se quedan así como de, ¿qué es esto? ¿Quiénes son ellos? Son personajes de cómics, de fantasía, son demonios. Y entonces durante una década se acostumbran a ver a Kiss. Y realmente Kiss, su música, si te das cuenta, I Was Made for Love You, pues es una canción de amor. La mayoría de sus canciones hablaban del amor y demás, solo que tenían una facha muy extravagante. Llega Marilyn Manson and the Spooky Kids con una facha, con un maquillaje, con unos peinados que realmente en ese momento y hasta el día de hoy se consideran diabólicos, porque no eran hombres, no eran mujeres, no eran personajes, no eran nada que se hubiera visto antes. Y causaron ruido, pero hasta ahí quedó. Tan así fue que Marilyn Manson and the Spooky Kids desaparece y aparece en 1996 Marilyn Manson con un disco que el título causó, vaya, un shock enorme en toda la sociedad: Anticristo Superestrella, Antichrist Superstar, que estarás de acuerdo conmigo, creo, Carlos, que para el 96, que alguien, o sea, de por sí mencionar Anticristo era así como de, no mames. Sí, claro. Pero que un personaje con la facha de Marilyn Manson se presentara como el Anticristo Superestrella fue una cosa que vino a ser ya no un showman, sino un shockman. Causó shock. Su música iba muy acorde a su vestimenta y hablaba, sus canciones de Anticristo Superestrella critican religión, critican gobierno, critican todo, y lo critican de una forma muy cruda. Hay una canción que él tiene que fue de su disco siguiente, que se llama Rock is Dead, y una parte de esa canción dice Dios está en la TV, y haciendo referencia a que los 90s fue una época donde estaban descubriendo el internet, hacían muchas cosas en televisión, películas y demás, y entonces toda la gente estaba enajenada en la televisión. La televisión a color los 90s fue el boom de la televisión a color. ¿Estarás de acuerdo, Carlos? Sí, claro. De hecho, entonces, interrumpiendo un poquito,
retomando esta parte, como bien dices, la parte estética de cómo se presentaban ellos y el nombre, yo creo que mucha gente no tiene ni idea de qué hablan las canciones. O sea, tú lo ves o las personas lo pueden ver y pueden decir, ¿sabes qué? Habla del demonio, habla de posesiones, habla de toda una parte oscura, cuando en general realmente está dando un mensaje, es música muy propositiva, ¿no? Entonces estamos hablando de que realmente era una sociedad mucho más conservadora. Ahora, definitivamente. Sí, por mucho. Ahora, también siento que en esa época surgió una muy buena camada de músicos, ¿no? O sea, de personas que estaban como contra el sistema, que tenían un mensaje social. Y siento que eso, no sé cómo lo ves tú, no se ha vuelto a repetir tal cual. O sea, esa camada de decir, estaba, Marilyn Manson, obviamente. Por ahí estaba Eminem, que a pesar de ser blanco o de tener esta parte de estar del lado del poder, que estaba representando una parte de, pues, digamos, de todo el movimiento del rap, ¿no? Es decir, la parte afroamericana. Y entonces, siento que es una parte muy, muy rica en ese punto. Pero ahora, bueno, no sé si ya vas para allá. Hay un hecho que marca la carrera de Marilyn Manson, ¿no? Y justamente que tiene que ver con esta parte de su apariencia y con esta parte de su discurso, ¿no? Antirreligión, antigobierno y anti todo esto. Justamente para allá vamos, mi querido Carlos, porque para que creciera un mito horrible alrededor de Marilyn Manson, su apariencia ya de por sí era impactante y era muy transgresora. Ahora eso súmale letras de canciones donde atacaba a un sistema que no está funcionando, a una sociedad conservadora, ataca la religión que en los 90s, bueno, hasta apenas los 2010 para adelante, es donde viene esta revolución donde ya se separa más la sociedad de la religión, pero en los 90s no. En los 90s no. Y pasa un hecho que es lo que hace que Marilyn Manson lo tachen de diabólico, satánico y demás. 1996, en Little Town, Columbine, 3 muchachos asesinan a 13 personas en una escuela, mejor conocida como la masacre de Columbine. Tienes un personaje famoso, diabólico, entre comillas, que critica al sistema y por lo mismo mucha gente que está en contra del sistema, en contra de la religión, en contra de todo, lo sigue. Es el chivo expiatorio perfecto para decir que estos niños, estos chavos, eran fans de Marilyn Manson. Y ahí es donde, todos asocian ahora sí ya el apellido Manson con Charles Manson, que en 1989 me parece, es apresado por todos los homicidios de la familia Manson y demás, pero se había quedado en el olvido y entonces pasa la masacre de Columbine y todos asocian el apellido Manson con este homicida. Ahora, antes de continuar, bueno, sería importante también que nos dijeras, que nos contaras de dónde viene el nombre, ¿no? O sea, Marilyn Manson tiene realmente un significado, no es nada más como suena bonito. O sea, ¿por qué estas dos figuras fuertes que fue Marilyn Monroe y Charles Manson? Ok, esto muchos creen que es un pacto satánico y cosas como muy míticas de una secta, pero la verdad es que Marilyn Manson and the Spooky Kids, su nombre lo decía, los chicos espeluznantes. ¿Qué podía ser más espeluznante que tomar el nombre de una bella artista y ponerle el apellido de un asesino serial famoso? Por ejemplo, tenemos a Madonna Wynn Gacy, que es uno de sus guitarristas, J-Lo Thompson. Entonces realmente fue un juego porque dijeron Spooky Kids y así lo cuenta él, Spooky Kids, somos los chicos espeluznantes. ¿Y qué nos hace espeluznantes? Pues vamos a tomar el nombre de una mujer famosa y el apellido de un asesino serial. Y ya, realmente eso es lo que pasó.
Marilyn Manson escogió el nombre de Marilyn Monroe, que originalmente Marilyn Manson iba a ser Madonna Wynn Gacy, Okay. pero le pareció a Marilyn Manson como más chido el nombre de Marilyn Monroe, y entonces dice, no, yo mejor voy a ser Marilyn y voy a tomar el apellido Manson, ya no quiero ser Madonna Wynn Gacy. Entonces su guitarrista es el que dice, entonces yo quiero ser Madonna Wynn Gacy. Pero si las cosas hubieran sido de otro modo, ahorita no estaríamos hablando de Marilyn Manson, estaríamos hablando de Madonna Wynn Gacy. Justamente, pero aparte creo que fue una decisión sabia, ¿no? O sea, realmente con todo y lo que representa Madonna en la industria de la música, incluso del cine, lo que es Marilyn Monroe, con el tiempo que tuvo de carrera, que en teoría fue poco, lo significante que fue, creo que tiene mucho más peso, y combinado con Charles Manson, que también es, digamos, tristemente célebre, creo que es un hombre súper potente. Exacto, vaya, yo creo, esta es mi opinión personal, muchos aquí que nos están viendo, tal vez no coincidan conmigo, digan, Saúl, eres un pendejo, tú no sabes de música y su pinche madre. Para mí, el rock en los 90s se define como antes de Marilyn Manson y después de Marilyn Manson. El rock metal estaba muy bien definido, y la rompe y crea este género que no era metal, no era rock clásico, no era rock glam, y crea este género que se llama rock industrial, porque Marilyn Manson, para muchos que no lo sepan, es rock industrial. Por ejemplo, en esa época dominaba más el new metal, ¿no? Era cuando empezaba como esta parte que estaba Limp Bizkit, Linkin Park, Blink-182, por ejemplo. Entonces, ellos aparecieron un poquito después. Claro, pero su propuesta era mucho más, digamos, pop. O sea, no eran totalmente pop, pero eran menos fuertes, eran menos transgresores, perdón. Y en este caso, la pregunta que viene aquí, ¿por qué para ti hay un antes y un después? ¿Qué es lo que define esta parte del rock antes de Marilyn Manson y después de Marilyn Manson? Porque creo yo que el rock ya se había estancado con los grandes de culto. Yo con esto no quiero decir que yo por ejemplo soy fan de Kiss, soy fan de AC/DC, soy fan de Metallica, Pink Floyd, o sea, wow, qué grandes artistas, pero creo, esto es, les digo, muy personal, lo reitero, creo que la industria del rock ya se había estancado y llega un personaje que vuelve a romper toda esta barrera con una imagen extrafalaria, con letras muy transgresoras, donde todos los reflectores estaban sobre de él por su música, por su pinta, por su facha, por saber quién estaba detrás de ese maquillaje y de ese ojo blanco. Entonces, y viene con este rock industrial que trae sonidos que no se habían escuchado. O sea, eran sonidos muy experimentales para cuando Marilyn Manson salió con su disco de Anticristo Superestrella. Porque si tú escuchas el disco de Marilyn Manson and the Spooky Kids, que es el álbum American Family Primer, escuchas muchos sonidos ya establecidos en el rock. Pero cuando escuchas Anticristo Superestrella, escuchas muchos sonidos que no se habían escuchado en el rock. Claro. ¿Qué inconscientemente crees que pudieron haber dicho esto tal cual? A las personas que les gusta el rock, les voy a dar una imagen fuerte, una imagen de todo lo que queremos pues representar de alguna forma, ¿no? Llamar la atención, ser escuchados, todo esto. ¿Y qué tanto le estoy dando a las personas que están en contra de esto? Lo que creen, ¿no? Esta imagen satánica, esta imagen de alguien enfermo, esta imagen de alguien andrógino hasta cierto punto, ¿no? Incluso en los mismos nombres. ¿Crees que esto fue planeado o crees que fue realmente fortuito, que al final de cuentas fue a donde lo llevó su concepto principal? Marilyn Manson, y él lo cuenta, él tenía muy claro desde un inicio que él quería hacer algo distinto. Obviamente fue planeado porque
porque cuando tú quieres hacer algo distinto, tienes que ponerte a buscar qué es lo que ya hay, qué es lo que no hay, pero yo creo que él no se imaginó, tal vez sí, esto nunca lo ha dicho, yo estoy especulando, tal vez nunca se imaginó que más que crear algo distinto iba a crear un shock en la gente. Iba a crear un shock en la gente en el que sacó de pedo a todo el mundo. Saca de pedo a todo el mundo. Entonces, tal vez fue un poco de ambos, ¿sabes? Los 90 fue una década muy extraña. Tú incluso ves a la moda, unas pinches ropas que tú te quedas así como de, ay, ¿en serio eso usábamos en los 90s? Fue una década caótica, donde hubo muy buena música, pero también hubo pésima música, como que eran extremos, ¿sabes? Sí, claro. O las cosas pasaban muy, muy bien, o las cosas estaban súper de la mierda. Entonces, creo que para Marilyn Manson en la industria del rock fue algo fortuito. De por sí, Iron Maiden, todas estas bandas de rock metal que ya había, de por sí ya tenían ese estigma de ser satánicas. Y llegas y les das un personaje como Marilyn Manson, viene a revolucionar toda esta industria, que yo creo que tal vez eso sí no lo planeó, que tal vez él dijo, yo quiero hacer algo similar pero meterle tantito diferente, y muchas veces no dimensionamos qué alcances puede llegar a tener. Quiero pensar que tal vez eso fue lo que le pasó. Claro, o sea, su propuesta, digamos que creció a un nivel donde yo creo que ni él ni muchos hubieran imaginado, ¿no? Ahora, vamos a retomar un poquito lo de Masacre en Columbine, ¿no? Porque de hecho él dice que es como un parteaguas en su carrera, porque justamente el gobierno, en lugar de atender la parte de decir, a ver, estamos vendiendo armas, los jóvenes consiguieron esto, ¿dónde están los padres? Que incluso en una canción de Eminem se menciona también esta parte. Como bien dices, hace un momento lo dijiste, buscaron un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, exactamente. Cuéntanos, para ti, ¿cómo fue que cambió su carrera? ¿Hay una diferencia entre un Marilyn Manson antes de Columbine y después de Columbine? Creo yo que no. Y esto te lo digo como fan de su música. Tal vez para él en su carrera sí, tal vez lo haya hecho reflexionar, pensar, crecer como persona, porque se fueron sobre de él. Para mí, como fan de su música, no. ¿Qué fue lo que pasó? Agarran un chivo expiatorio y aquí nace la leyenda de Marilyn Manson y todos estos mitos alrededor de él que creó todos los periodistas, todos los medios, el círculo mediático. Y yo creo que tal vez eso le ayudó de cierta forma a crecer esa fama de no sé, de satánico y demás. Y él tomó un tabú y dijo, a la mierda. O sea, él tomó todo eso que estaban diciendo de él y dijo, a la mierda, yo voy a seguir haciendo música. Todo esto ya después se calmó, porque en una entrevista que le hicieron a él, y esto lo puedes encontrar en YouTube, le preguntan en una entrevista a un medio muy famoso, le dice, ¿qué hubieras? Entonces, si tú no fuiste el responsable, si no influiste en estos muchachos para que hicieran esa masacre, ¿tú qué les hubieras dicho? Y él dijo, yo no les hubiera dicho nada, yo los hubiera escuchado, porque nadie los escuchó antes. Y eso fue un madrazo para toda la sociedad, porque fue un verga. Ustedes me están señalando de que yo soy un satánico, de que yo estoy bla, 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 pero esos escuincles hicieron lo que hicieron porque nadie de ustedes los escuchó. Y entonces ahí fue donde se calmaron las aguas de cierta forma, pero él, en vez de mesurarse y quedarse estancado, saca en el 2000
el disco de Hollywood. No, perdón, Mechanical Animals. Mechanical Animals es un disco donde él tiene ya toda una indumentaria andrógina, no se sabe si es hombre, mujer y demás. Y entonces, en vez de calmar todo con la masacre de Columbine, con estas palabras tan chidas que dijo, pues hace que crezca el mito todavía más. Yo creo que, digamos, lo de la masacre de Columbine fue muy, muy comentado. De hecho, hay un documental, ¿no?, de Michael Moore, donde hay una entrevista justamente de Marilyn Manson. Y bueno, creo que también como para entender incluso cómo es que se dan estos sucesos, más allá de la música, en general, porque digo, en México no estamos exentos, ¿no? Ya por ahí recuerdo uno en Monterrey, un tiroteo en una escuela, y realmente, pues al final de cuentas, esto habla mucho de esta parte de descomposición social, ¿no? Antes se decía, en México no hay asesinos seriales. No, pues seguramente los hay, pero así como avanza la justicia, pues nunca vas a dar con ellos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a lo mejor lo que nos salvaba un poco era esta parte del núcleo familiar, ¿no? Antes siempre, bien o mal, te regañaban, te pegaban, pero había una parte de tu familia, además de poniéndote atención, escuchándote de alguna forma. En Estados Unidos, desde hace un rato ya no es así. En este caso, yo creo que, bueno, no sé si ves un símil, a lo mejor en México, de este mensaje como que tiene Marilyn Manson. No. A mí me queda muy claro que la música de Marilyn Manson no tiene una comparación, no tienes con qué medirla. Busca cualquier banda de los 90s, después en los 2000s, que vino toda esta onda de los emo, el screamo, death metal, rock sinfónico, rock electrónico, rock trance alternativo. Busca por donde quieras. Creo yo que no hay una vara con que medir la música de Marilyn Manson, porque fue única. Muchos creen o creíamos que Marilyn Manson es el solista, y sí lo es, pero también es el nombre de toda la banda. Que eso cambió, ahorita no recuerdo el año, aquí sí les voy a fallar con este dato, pero búsquenlo. Un disco que se llama Eat Me, Drink Me. Eat Me, Drink Me fue el disco más romántico, muy a su modo, que tiene Marilyn Manson. Fue cuando terminó su relación con Dita Von Teese y empezó su relación con Eva Rachel Wood. Él se encontraba terminó una relación de muchísimos años, pero empecé una relación que me está dando todo lo que no me dieron todos esos años. Entonces él se encontraba como en un shock sentimental. Y aquí es donde nace el solista Marilyn Manson, porque ese disco ya no lo hizo con su banda. Lo hizo, fue muy improvisado ese disco, y no lo hizo ya con su banda. Y cuando posteriormente ya quiso retomar otra vez la banda Marilyn Manson, ya muchos tenían sus proyectos independientes, y el único que ha jalado con él ha sido su guitarrista, que ha tenido desde Spooky Kids. Ahora, ¿te parece ir con unos datos de estos, tanto mitos como datos que tendría que saber un fan de Marilyn Manson? Claro. Por ejemplo, mencionaste lo del ojo blanco, ¿no? Que se decía que estaba inyectado de cocaína, que se lo había inyectado con cocaína, algo así. Decían que se lo había inyectado, decían que se lo había sacado y se puso un postizo, demás. Marilyn Manson en los 90s tenía todo lo que una persona quería tener. Tenía fama, dinero, tenía reflectores, tenía una mujer hermosa, Dita Von Teese. Dime quién en su sano juicio se va a querer sacar un ojo, inyectar madre y media, perder un ojo, para buscar algo que ya tiene. Entonces, totalmente falso. Es un lente de contacto blanco. Los consiguen en cualquier óptica donde vendan lentes de contacto de fantasía. En ese momento era algo muy revolucionario. Existían los lentes de contacto que te cambiaban el ojo de color. O sea, te lo hacían azul, te lo hacían gris, la chingada, pero hubo una empresa que hizo estos de fantasía que eran experimentales. A él le gustaron y los usó toda su carrera, los sigue usando todavía.
Sí, muy bien. Otro mito que había es que se había quitado unas costillas para poder hacerse sexo oral él mismo. Creo que es de los más famosos, ¿no? Es de los más famosos y es el más estúpido. Posiblemente. Y es el más estúpido porque una cosa realmente no tiene que ver con la otra, porque sí tal vez puede ayudar a quitarte las costillas para inclinarte más, pero todo tiene que ver con tu columna. Claro. O sea, realmente yo creo que si tuvo que verse en la necesidad de quitarse 2 costillas, yo creo que también se tuvo que haber puesto 2 discos más en la columna para poder hacer ese pinche arco que solo pueden hacer gente que haya estudiado gimnasia el resto de toda su vida desde que nacieron casi, para poder hacer esa peripecia, pero no, vuelvo a lo mismo. ¿Quién en su sano juicio que tiene todo se va a querer quitar 2 pinches costillas? O sea, tantas viejas queriéndole chupar el pito. Claro, y ese güey se quita 2 costillas para chupárselo él solo, o sea, no. Tendrías que ser muy egocéntrico, ¿no? Así como, a ver, nadie sabe cómo hacerlo más que yo. Sí, a mí nadie me va a chupar el pito, me lo voy a chupar yo solo. No. Bueno, y hablando de esta parte de plenitud, también se decía mucho que él venía de un hogar, ¿no? Que había sufrido maltrato infantil y todo esto, cuando en realidad lo que se sabe es que tiene una familia totalmente funcional. Tiene una familia muy funcional. De hecho, yo lo sigo en Instagram y él el día del padre subió una foto con su padre todo pintarrajeado como Marilyn Manson. Realmente vino de una buena familia, que él es periodista de carrera. O sea, él estudió periodismo. No la armó como periodista porque él no era el tipo guapo, no era el tipo que saliera en la tele dando las noticias, que fue un poco lo que lo bajoneó y lo hizo ir como en contra de ese sistema que tenía muy establecido, tenía muchos estándares, ¿sabes? Entonces, pero sí, él viene de una familia muy, muy funcional. Y que incluso estudió en una escuela católica, ¿no? Así como esta parte donde la gente no entiende que para tú poder atacar algo es porque tienes que conocerlo, ¿no? De repente Exacto. Hay mucha gente que te dices, a ver, tú no crees en el catolicismo o estás en contra del catolicismo y te sabes más mandamientos o más pasajes, obviamente los tienes que saber para poder argumentar en contra de eso. Yo creo que es Exacto. algo que a muchos les choquea. ¿Tú qué me dices de eso? Mira, yo ya no te voy a hablar de la experiencia de Marilyn Manson porque él esa la vivió él. Lo que sí te puedo decir es que es un dato muy cierto. Él, su primaria fue en una escuela católica y sí, efectivamente, para poder atacar a alguien tienes que saber de lo que estás hablando. O sea, no te vas a ir a los putazos nada más porque sí. Yo, por ejemplo, estoy en contra de la religión y del catolicismo. Sé un chingo de pasajes de la Biblia y te puedo hablar de historias bíblicas que están dentro de la Biblia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque yo fui a una primaria católica. Yo estuve mis 6 años en una escuela que se llama Sor Juana Inés de la Cruz en Naucalpan, escuela católica 100%, y vengo de una familia católica de hueso colorado, que son así como de dogmática. Sí, o sea, así y te levantas y lo primero que haces le das gracias a Dios y la chingada. Y entonces yo estoy totalmente en contra de eso, pero para poder estar en contra de eso es porque ya lo viví. O sea, yo no puedo estar en contra del pinche veganismo si yo no lo he intentado. ¿Qué tal si el veganismo es muy chingón y yo hablando a lo pendejo, no? Entonces es lo mismo, la misma idea básica. Tú dime algún dato que para ti sea importante, o datos los que tengas. Tengo varios datos importantes. Marilyn Manson es filántropo. Marilyn Manson es acuarelista. Marilyn Manson es poeta, tiene libros de poesías. Marilyn Manson trajo en el 2010, me parece 2010. No quiero errarle, creo que fue entre el 2010 y 2014 en el San Ildefonso su exposición de acuarelas que se nombró Path of Misery, Caminos a la Miseria, donde su obra más representativa es la que él nombra Autorretrato.
una acuarela muy, muy impactante cuando la ves. Ha escrito poesía, también es director de cine, tiene trabajando muchos años una película que ahorita se me fue el título de la película, pero es un nombre muy tenebroso y es mucho terror psicológico. Él se ha tardado muchos años en esta película porque promete que va a ser un terror psicológico que te va a cambiar la vida, o sea, va a hacer que te vayas de culo para atrás, de tan impactante que va a ser. Y entonces, pues si ya lo hizo con su carrera, yo creo que sí lo va a hacer en el cine. El dato más importante que yo creo es que la madurez de Marilyn Manson no la puedes notar definitivamente en su como el showman. La madurez de Marilyn Manson tú la vas a notar en su música, en todos los temas que habla, y yo creo que definitivamente para iniciarte en el mundo de Marilyn Manson tienes que, valga la redundancia, empezar por el principio. Si tú quieres escuchar a Marilyn Manson, si tú quieres saber de qué se trata Marilyn Manson, tienes que escuchar desde su primer disco, que fue American Family Primer, con los Spooky Kids, porque fue una evolución. Si tú escuchas su último disco que se llama Chaos, y escuchas su primer disco, escuchas el mismo sonido de rock, pero hay algo totalmente distinto. Entonces, si te quieres iniciar con Marilyn Manson, no lo hagas con su último disco, hazlo con el primero, y ahí es donde tú puedes definir si te gusta, porque si te gusta su primer disco, te va a gustar toda su música, pero si no te gusta su primer disco, olvídalo, no lo intentes con ninguna otra rola. Ok, muy bien, es un gran consejo. Y bueno, yo tengo una última especie de trivia. Ya de lo que hablamos mucho, la parte estética de cómo se ve, lo que proyecta. Hay dos, digamos, personajes en México que se basaron obviamente en su imagen. ¿Sabes cuáles son? Uno es el que hizo Eugenio Derbez, ¿no? Sí. Marilyn Manson. Ajá, exacto. Marilyn Manson, y el otro no lo ubico. El otro es un luchador que se llamaba Charlie Manson, que igual era su mismo el maquillaje, todo esto, y que si lo piensas, pues o sea, su imagen es tan fuerte, es tan poderosa, que para un luchador creo que queda perfecto. No soy muy fan de la lucha libre, tal vez por eso no lo conozco, pero está interesante, lo voy a buscar ahorita. De rock mexicano, digo, acabas de decir que no te gusta tanto, pero dime un grupo rescatable de rock mexicano. Para mí, muy personalmente, Rodrigo, un personaje de los 80s. Descanse en paz, Rodrigo. Creo yo que era un cantante rock urbano y era lo más rescatable para mí que puede tener la escena del rock mexicano, Rodrigo, porque mientras todos hablaban de amor, de desamor, de pedas con sus cuates, de en contra del sistema y demás, él le cantaba a la ciudad. Era un concepto muy chido, muy distinto, totalmente diferente a lo que había. Entonces creo yo que Rodrigo es un algo muy rescatable del rock mexicano. Que como dato, ¿no? La canción de Metro Valderas, que muchos o la mayoría ubican por el Tri, es original de Rodrigo. Es original de Rodrigo. El Tri lo que hizo fue tomó la canción de Metro Valderas y le metió de su cosecha. La trató de cambiar para que no sonara igual, que al final de cuentas vino siendo totalmente lo mismo. Saúl, ya para terminar, ¿algún aporte que quieras dejar en cuestión de toda la escena del rock? Bueno,
Es que a mí me importa mucho porque, por ejemplo, no tú vas a un festival de, no sé, ¿qué te gusta? El Hell and Heaven, el Notfest. Y yo creo que muchas personas es como de, güey, ¿cómo te vas a meter ahí, no? ¿Sabes todo lo que puede haber? Cuando en realidad es una vibra muy chida, ¿no? Mayormente creo que es de los lugares donde más respeto hay, donde más se acepta todo, donde menos problemas incluso hay entre los mismos asistentes. Y siento que es una parte como bien importante de rescatar, ¿no? De decir, a ver, lo que estás yendo a escuchar, lo que va a escuchar tu hijo, va a escuchar tu hermano, tu sobrino, es realmente música con mucha propuesta. ¿Tú qué tendrías que decir para toda esa gente que justamente se va por esta parte de la imagen o de todo lo que representa el rock para ellos, ¿no? Desde su prejuicio? Solo lo podría definir con una frase y es: el rock existe porque tal vez fue hecho para liberar la mente. Para liberar la mente en todos los sentidos. Te hace abrir los ojos a realidades que tú sabes que están ahí y no quieres ver. Entonces el rock te abre la mente y te la libera. Entonces con eso los dejaría. Para la gente que escucha rock, los que quieren escuchar rock, para los que no les gusta el rock, que dicen, es que ese pinche ruido ni se puede bailar. El rock no es para bailar, no es para abrir las piernas, es para abrir tu mente. Bueno, con esa gran frase nos quedamos. Saúl, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar tus redes sociales, por favor, amigo? Claro que sí, me pueden encontrar como Saúl Bizcocho, Z-A-U-L, bizcocho igual con Z, me encanta la letra Z, entonces Saúl Bizcocho en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, todos lados, en Google, me pueden googlear y ahí aparece. Perfecto, de hecho aquí van a aparecer tus redes. ¿Y qué planes tienes? Ya hablando más, Saúl hace stand-up y lo hace de una manera muy muy buena. ¿Qué planes hay dentro del stand-up? Cuéntanos. Se vienen cosas muy muy chidas dentro del stand-up. Estuve grabando hace unos días, que yo creo que, no sé si cuando salga esto ya está en TV, pero estuve en Distrito Comedia. Vamos a estar con el Borrego Nava en un programa de chistes para el Canal 2. El mes que entra es mucho trabajo. El 21 le abro show a Caro Campos. El 20 voy a estar en la Caja Popular en Querétaro. Muy bien. Se vienen muchas cosas. Afortunadamente se me están abriendo muchas puertas. Justo antes de que estuviera aquí contigo, una marca me pidió que empezáramos pláticas para ser su embajador de la marca en México. Entonces se vienen cosas muy 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 chidas dentro del stand-up y dentro de todo. Me está pasando como algo muy chido. Muchas gracias por estar aquí, Saúl. Cuando gustes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Síganos, estén al pendiente de todos nuestros proyectos. Se vienen cosas chidas. Exactamente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.